Buenas tardes, mi nombre es Lady Acevedo, estudiante de Psicología del Tecnológico de Antioquia. El día de hoy vamos a entrevistar a Felipe Cardona, psicólogo de formación de la empresa Teleperformance. Felipe, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por aceptarme la entrevista. Gracias a ti, Lady, por la invitación y pues bienvenida por acá siempre. Bueno, Felipe, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Puede un psicólogo ayudar a alguien que no quiere ser ayudado? Me parece que eso es una muy buena pregunta. Incluso pues me pone a pensar muchas cosas en cuanto a los principios de la psicología y de lo que se dedica como ciencia. Y yo llego a conclusiones, digamos que son conclusiones desde mi experiencia, y es que la psicología se convierte como una herramienta de vida. Y esa herramienta de vida, a veces no todas las personas les sirve la misma herramienta, y a veces la concepción de querer ayudar al otro aunque no lo quiera es compleja, porque la psicología es una herramienta que tú decides cuándo la utilizas y cuándo no. Entonces yo te diría que puede ayudar a otros en la medida que el otro no quiere ayudarse. Habría que mirarlo como consumo. Es decir, en múltiples contextos puede funcionar, pero en otros no. Entonces me parece que hacer una severidad en que no o un sí me parece muy osado de mi parte. Yo te podría decir que puede ser un tema que se puede manejar desde un contexto. Si es un contexto terapéutico, digamos que hay una resistencia de base, y cuando un proceso terapéutico se inicia desde una resistencia, usualmente el proceso es mucho más lento, porque ellos o la persona no quiere cambiar algo que simplemente no le aqueja. No, no podría hacerlo. Digamos que nosotros no tenemos el aval para poder hacer ese tipo de medicaciones. En ese caso se requiere una remisión por parte del psicólogo al especialista que tiene que ver con esta rama para que él pueda hacerlo. Nosotros acompañamos ese proceso. Es más, recomiendo que se haga de la mano, psiquiatra, psicólogo, pero él es el especialista en todo lo que tiene que ver con la medicación, porque digamos que eso tiene mucha concepción a nivel del efecto que puede tener un medicamento a nivel en el mismo organismo del ser humano. Entonces yo te podría decir que no puede hacerlo, es muy atrevido quien se ose incluso a medicar y que incluso está atentando contra la salud del mismo paciente. Bueno, vamos con la tercera pregunta. ¿En qué se distingue un psicólogo de un psiquiatra? Yo te puedo decir que, para no dar mucha carreta, básicamente con un tema de medicación. ¿Sí? Un proceso terapéutico puede estar dado por las dos partes, ¿sí? Uno formado desde un enfoque un poco más humano, un poco más social, y el otro formado más desde el enfoque salud. ¿Sí? Entonces el psiquiatra como el único velado para un tema de medicación. Claramente eso tiene otras profundizaciones en cuanto a que el psicólogo es más especialista en el tema del comportamiento, de los principios orientados a esta rama. Y el psiquiatra puede ser conocedor del mismo, sin embargo su enfoque es más un tema de medicación y el efecto que tiene. Yo diría que incluso cuando ya se habla de un tema más de psiquiatría, se está hablando más de un acompañamiento interdisciplinario por parte del psiquiatra como encargado de la medicación, y el psicólogo acompañando, digamos que también ese proceso, es decir, apalancando ese tratamiento. Vamos entonces con la cuarta pregunta. ¿Qué hacen normalmente los psicólogos? Los psicólogos son personas que sienten la psicología y acompañan al otro en un proceso de descubrir qué tiene, cómo procesa la información, y en un proceso de descubrir y sobrellevar muchas cosas. A veces cuando tú vas a terapia es porque quieres soltar. Y ese proceso de soltar es bien bonito cuando se hace con una persona que sabe el tema, y no solamente con un amigo que se convierte como el consejero, sino que realmente nosotros no somos consejeros de vida, nosotros somos personas que acompañamos en el descubrir del otro. ¿Tienen los psicólogos un sexto sentido? Yo te diría que no. Yo no lo podría definir como un sexto sentido. Yo te podría decir que el psicólogo tiene experiencia, o sea, debe tener la capacidad de identificar
Y si por identificar lo llamamos sexto sentido, pues digamos que bueno, está bien entenderlo como eso. Yo no creo que sea una habilidad en la medida en que tú decidas estudiar psicología, tienes ese sexto sentido que te oriente. Yo creería que ese sexto sentido, como puede ser la pregunta, está más como una habilidad que tú vas desarrollando a medida que te vas enfrentando al manejo de situaciones. Entonces, no hay un sexto sentido, hay una capacidad de clínica, una capacidad de observación, una capacidad de identificar muchas cosas que el otro posiblemente no ve, pero que no podría incluso ser un sexto sentido, sino como algo que se desarrolla con el tiempo. ¿Cómo se obtiene información de un paciente? El paciente es el universo, simplemente soy una persona que descubre su universo y que es un espejo en ese mismo proceso para que el otro se descubra. Entonces es sencillo, es como el otro desde su discurso y desde su palabra pueda darme información importante. Claramente el papel del psicólogo ahí es muy importante y es como el psicólogo de alguna manera hace que ese paciente dé mucha información y él es el encargado de facilitar ese espacio también en ese momento del proceso para que el otro, ¿sí?, dé más de la información que posiblemente él quisiera dar, ¿sí?, o genera ese espacio también de confianza para que la información pueda fluir. Es decir, el paciente es el que puede tener toda esa información, ¿sí? Ahora bien, pues hay una historia clínica que también me da un insumo importante dentro de toda esa información de él como paciente, incluso de su familia y demás. Pero es el paciente realmente mi principal factor y biblioteca de descubrimiento a través del discurso y de las preguntas que yo le pueda hacer a él y de la información que él mismo me pueda dar. Vamos para la octava pregunta. ¿Cuáles son los problemas psicológicos más frecuentes en los pacientes? Yo te podría decir, siendo muy atrevido en la respuesta, que los que yo he evidenciado son más como orientados a un tema emocionales, ¿sí? Ese factor emocional en este momento, digamos que está generando un punto de partida importante. Incluso yo te podría decir que un poco más que los temas de personalidad y demás. El tema de la depresión en este momento hace parte de uno de las patologías que más se diagnostican, temas de ansiedad, ¿sí?, y cómo eso se detona por diferentes situaciones. Pero digamos que la base de los problemas en este momento que más yo lograría evidenciar son temas de emoción, temas enfocados en esa arista, ¿sí?, de los problemas psicológicos. Yo me pregunto, por ejemplo, ¿quién es el responsable de la cura? ¿El psicólogo o el paciente? Ya que nosotros como psicólogos, nosotros formulamos, ¿cierto? Te mandamos la terapia, pero inicialmente, ¿quién es el responsable de su cura? Es una pregunta que requiere una reflexión bien importante, Lady, porque el psicólogo es una persona que acompaña. Darle la responsabilidad al psicólogo frente a la cura de una enfermedad, si es que la hay, incluso siendo muy atrevido a decir que hay una enfermedad, yo diría más como una situación que representa una queja, no peyorativamente, sino una situación particular para el paciente, debe estar orientada a todo el tema que el paciente pretenda frente a su proceso también. O sea, el psicólogo no debe ser el responsable, aunque tiene un nivel considerable ahí en ese proceso terapéutico. El que realmente debe estar, o realmente no, las dos personas están involucradas activamente, pero el paciente es el que de alguna manera siente la evolución de su proceso. El psicólogo, hay una documentación, el psicólogo ve una evolución, pero quien realmente es el responsable de la cura, sí, se puede llamar así, debe ser el paciente. El psicólogo acompaña, el psicólogo no medica, pero analógicamente sí brinda una serie de píldoras a través de un proceso terapéutico, ¿sí?,
que lo que hace es que el mismo paciente determine también si desea o no hacer lo que el psicólogo propone desde su conocimiento profesional en el tema, ¿sí? Entonces el paciente debe ser responsable de su proceso de evolución y de superación de esa situación que le aqueja inicialmente. ¿Cuánto tiempo se tarda en solucionar un problema psicológico? Pues ahí hay que mirarlo desde las corrientes. Sin embargo, yo no te podría decir que hay una fórmula perfecta. Como lo hablábamos al principio, esto es una ciencia, pero no es una ciencia exacta. Aquí no se suma ni se resta, ¿sí? Acá es un proceso constante y maleable. Eso significa que podemos avanzar mucho en ese proceso, pero mañana puede haber una involución en ese mismo proceso. Entonces, ahí no podemos determinar un tiempo, ¿sí? El tiempo es flexible frente a. Ahora bien, si lo miramos desde las corrientes de la psicología, pues claramente cada una de ellas pues tiene un tiempo estándar. Claramente unas tienen un poco más de tiempo, otras un poco menos, pero pues que finalmente desde mi concepción no es una cuestión del tiempo. Yo no te puedo garantizar 3 sesiones y a través de 3 sesiones tú vas a estar curada. Sería muy osado que un psicólogo diga eso. Eso es un proceso que se construye, es un proceso que en el mismo camino se está descubriendo, y en ese mismo descubrir posiblemente la cura de esa enfermedad surge en la sesión número 2 o puede surgir en el año 2. Y eso hace parte del rol que tiene el psicólogo, acompañar esa misma evolución. Para el paciente sí debe ser clara la evolución y debes tener una percepción frente a su evolución, pero decir que hay un tiempo estándar, yo te podría decir que no debería manejarse o que no hay, sencillamente porque eso se maneja de acuerdo al avance que el mismo paciente quiera, de acuerdo al mismo descubrir de la situación inicial. Eso implica de que ese no sea inicialmente su motivo, ese es su motivo, pero que se van descubriendo otras cosas que son más base y el epicentro de la situación, y que claramente eso implica también postergar en tiempo, pues obviamente todo su proceso. Para terminar, última pregunta. ¿Qué tipos de terapia psicológica existen? Pues las terapias están muy enmarcadas desde las corrientes, ¿sí? Para unas personas unas terapias más cognitivas, conductuales, humanistas, dinámicas, y que aquí pues también un tema también del psicoanálisis, que también pues es una terapia, ¿sí? En ese mismo proceso del paciente. Entonces digamos que esas son las terapias que pueden existir, orientadas a un tema obviamente de las ramas de la psicología y las escuelas pues que tiene cada una como ciencia. Entonces te podría decir que unas en específico, sino que mejor preferiría manejarlo a través de las escuelas. Listo, Felipe, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por regalarme un poco de tu tiempo, de verdad que muchísimas gracias. Ok, a ti Lady, gracias por la invitación, gracias por este espacio tan valioso y por las preguntas que usualmente no nos hacemos como psicólogos. Sí, son preguntas de reflexión continua, porque eso también nos autoevalúa como profesionales en nuestro hacer. Gracias por la invitación, gracias por este espacio, y pues como te dije inicialmente, pues este espacio también es para ti siempre, en espacio físico, y aquí puedes venir en lo que yo te pueda servir con todo el gusto. Muchas gracias, Felipe.